todos y bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones Educativas. Hoy vamos a adentrarnos en un tema realmente interesante que, en mi opinión, puede transformarse en un punto de partida para un cambio real: los desarrollos educativos y pedagógicos en Iberoamérica, especialmente en nuestro país, Colombia. ¿Sabían que la historia de la educación en esta región es como una película llena de giros inesperados? O sea, realmente espero que se queden con nosotros para resolverlo. Soy Paola Simón, les doy la bienvenida. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este análisis que sin duda alguna nos ayudará a reflexionar sobre nuestra labor educativa. Los invitamos entonces a quedarse con nosotros en el capítulo de hoy: reflexión sobre el desarrollo educativo y pedagógico en Iberoamérica. ¡Wow! ¡Qué genial! Hola, Pao. Oye, Pao, pero dame un segundo. Entonces, lo que quieres decir es que la educación en esa época, específicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era como una especie de club exclusivo y que solamente algunos privilegiados podían asistir. Cuéntame, ¿hay ejemplos de cómo se vivió todo eso en la práctica? Como tal vez historias de personas que lucharon por acceder a la educación. Claro, José, obvio. Mira, hay ejemplos muy interesantes. Muchos movimientos comenzaron a partir de la independencia. Espérate y te explico. Mientras surgían grupos que sí buscaban democratizar la educación, la triste parte de la historia es que muchas de estas reformas no lograron cambiar la realidad. Imagínate un país que busca la libertad, pero la educación sigue siendo un bien más bien escaso. Ossenbach, en el 2019, plantea las desigualdades en el acceso y la calidad de la educación se han sostenido, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo esas dinámicas históricas funcionan en nuestras escuelas actualmente? Wow, Pao, eso me parece realmente impresionante. Entonces es como si diéramos pasos adelante y retrocediéramos uno atrás, ¿verdad? Pero también es necesario cuestionarse, Pau, cómo esas luchas actuales sobrepasan las aulas cotidianas. En el análisis de Pérez e Ida Raga nos entrega ese contexto marcado por la violencia y la desigualdad. Me parece que esa ha sido realmente una constante a lo largo de la historia e influye en el acceso a la educación. Al paso de los años, diferentes gobiernos han tratado de resolver esa problemática, ofreciendo diferentes políticas hacia la calidad educativa. Es decir, han tratado de hacer distintas cosas, pero en su mayoría no han resultado. Imagínate, colocándolo como en un ejemplo un poco más sencillo, un chef que se propone arreglar un plato que se le quemó, pero en vez de tirarlo, le pone salsa encima. Eso resulta complicado porque realmente no lo va a arreglar de esa manera. En la mayoría de los casos falta entender los problemas del contexto y de la zona, tal como lo menciona Maldonado en el 2021. Exactamente, José. Entonces es como que la infraestructura y los recursos son parte de la receta. Pero esta receta educativa no se puede cocinar si falta alguno de los ingredientes necesarios. Me parece, José, que estamos tratando de cocinar algo que no se ve muy bien. Esta receta se ha estado cocinando mal y continuamos hoy en día sirviendo platos que no alimentan a nadie. En nuestras aulas actuales, en nuestras escuelas, todavía podemos encontrarlas, esas y muchas otras. Hasta ahora creo que todo se ha resumido a las pedagogías críticas. Hay que buscar entonces entender qué tipo de estructuras de poder están construyendo el ciclo de la injusticia. Ya no es suficiente con el enfoque académico. La educación es una acción política que se puede tomar y que a la larga puede habilitar o reprimir muchas veces. Entonces, Paola, lo que quieres decir es que los educadores tienen que convertirse en algo así como activistas. O sea, tienen que estar empujando e insistiendo por un tipo de cambio dentro del aula. La verdad, eso para mí sería genial. Genial es poco, José, para describir esta situación.
Si tan solo fuera posible que los profes propongan un pensamiento integral en sus estudiantes y que haya un enfoque basado en justicia social y equidad. Imagínate un aula donde todos los estudiantes no solamente sean incluidos, sino que también haya un espacio para que ellos desafíen las injusticias. Sería un cambio de 180 grados. Eso estaría súper genial, pero entonces, ¿conoces algo en la historia que tal vez destaque como un ejemplo real de profesores o educadores que hicieron esto en Colombia? Algo así como llamarlos superhéroes de la educación. ¿Tienes de pronto alguno en mente que haya hecho una diferencia real en la vida de los estudiantes? Claro que sí, hay varios ejemplos muy inspiradores. Educadores que han atendido y trabajado con comunidades que han sido golpeadas por la violencia y que han usado la educación como un verdadero medio de paz. Por ejemplo, hoy voy a resaltar a la profesora Marta Ruiz. Ella ha trabajado en la zona del Catatumbo, una región que ha sido muy marcada por el conflicto armado. Ella ha ayudado a los niños y a jóvenes a que puedan acceder a la educación a través de la enseñanza alternativa, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y la identidad cultural. También podemos destacar a José Alberto Gómez en Chocó. Él ha trabajado en el diseño de proyectos educativos que incluyen el arte y la cultura como medio de sanación y empoderamiento para los jóvenes afectados por la violencia. En el sur del Tolima, Juan Carlos Sarmiento ha sido pionero en aplicar un modelo educativo en el que el deporte es usado como herramienta de paz. Y así podríamos mencionar a muchos otros. Estos son sin duda los héroes desconocidos, porque su trabajo por lo general no obtiene el crédito que deberían recibir. Entiendo. Realmente me parece muy importante y destacado el trabajo que han hecho estos personajes por la educación colombiana. Y también pues me parece muy inspirador. Y bueno, a continuación tenemos unos invitados especiales, los cuales nos acompañarán el día de hoy en nuestro podcast. Queremos ampliar todo este tema que tiene que ver con la educación, ya que pues es un tema muy interesante. Bueno, primero que todo darle la bienvenida a Rocío González, quien es una experta en la historia de la educación. Bienvenida, Rocío. Rocío, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que los legados históricos de la educación en Iberoamérica, como se describe en el trabajo de Ossenbach, siguen influyendo en las dinámicas escolares actuales? Gracias, José, por tu invitación. Respondiendo a tu pregunta, los legados históricos de la educación en Iberoamérica han dejado una huella profunda en las dinámicas escolares actuales. La exclusión de amplios sectores de la población durante el periodo colonial y las posteriores reformas educativas superficiales han creado un sistema que aún refleja desigualdades significativas. Hoy en día, muchas instituciones educativas siguen siendo accesibles principalmente para las élites, lo que perpetúa un ciclo de desigualdad. Las prácticas pedagógicas, la infraestructura y la calidad de la educación están marcadas por esta historia, y es fundamental que reconozcamos estos legados para poder transformarlos. Ok, Rocío. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué lecciones podemos aprender de las reformas educativas del pasado para abordar las desigualdades presentes en nuestras aulas hoy? Bueno, José, una de las lecciones más importantes es la necesidad de implementar reformas que sean verdaderamente inclusivas y que respondan a las realidades locales. Las reformas del pasado a menudo fueron impuestas sin considerar el contexto sociocultural de las comunidades. Aprender de esto implica involucrar a la comunidad en el proceso de reforma, asegurando que las voces de todos los sectores de la población sean escuchadas. Además, es crucial que las reformas se enfoquen en la calidad educativa y en el acceso equitativo a recursos, formando así un sistema que no solo sea accesible, sino también justo. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Muy agradecidos contigo por haber estado en el día de hoy en nuestro podcast Reflexiones Educativas. Y continuamos con una segunda invitada que nos complace tenerla en el día de hoy con nosotros. Estamos muy honrados de recibirla. Ella es Aida Barreto. Ella es educadora en una institución pública de Colombia. Bienvenida, Aida. Desde su experiencia, Aida, dentro del aula de clases,
¿cuáles son los principales desafíos que usted enfrenta debido a la historia educativa de Colombia, tal como se describe en el análisis de Pérez e Idarraga? Muchas gracias por tu invitación, Paola. Bueno, contestando tu pregunta, te puedo decir que uno de los principales desafíos es la falta de recursos y la infraestructura deficiente en muchas escuelas, especialmente en áreas rurales y marginadas. Esta situación se origina en décadas de políticas educativas ineficaces que no han abordado las necesidades fundamentales de la educación. Además, la violencia y la inestabilidad política han afectado el acceso y la calidad de la educación, creando un entorno donde muchos estudiantes no pueden aprender de manera efectiva. También enfrentamos el reto de la formación docente, ya que muchos educadores no reciben el apoyo necesario para adaptarse a las realidades cambiantes de sus estudiantes. Ok, y bueno, partiendo de esto que acaba de decir, ¿cómo cree usted que las políticas educativas actuales podrían ser mejoradas, reformadas, para reflejar mejor las necesidades y los contextos locales, considerando el legado histórico? Bueno, Paola, es esencial que las políticas educativas se diseñen de manera participativa, involucrando a docentes, padres y comunidades en el proceso. Esto ayudaría a identificar las necesidades específicas de cada contexto. Además, las políticas deben enfocarse en la formación continua de los docentes, asegurando que tengan las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales. También es vital priorizar la inversión en infraestructura y recursos educativos, especialmente en áreas que históricamente han sido desatendidas, para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Y finalmente tenemos a nuestro último invitado del día de hoy, Hamid Farag, un investigador en pedagogías críticas. Bienvenido a nuestro podcast Reflexiones sobre el desarrollo educativo y pedagógico en Iberoamérica. Hamid, en tu opinión, ¿cuál es el papel de las pedagogías críticas en la transformación de la educación en Colombia, especialmente en el contexto político descrito por Maldonado? José, en lo referente al papel de las pedagogías críticas en la transformación de la educación en Colombia, te puedo comentar que estas son fundamentales para desmantelar las estructuras de poder que han perpetuado, digamos así, la desigualdad en la educación. Hablando en el contexto político de Colombia, donde ha cobrado relevancia o importancia la violencia y la exclusión social, pues estas han sido constantes. Estas pedagogías ofrecen un marco para empoderar a los estudiantes y fomentar un pensamiento crítico en ellos. Además que al centrarse en la justicia social y la equidad, las pedagogías críticas invitan a los educadores a cuestionar el status quo y a desarrollar prácticas que no solo enseñen básicamente contenidos, sino que también promuevan la conciencia social y la acción política entre los estudiantes. Entiendo, Hamid. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿qué estrategias prácticas recomendarías tú, como un experto, a los educadores para incorporar un enfoque crítico en las metodologías, teniendo en cuenta las realidades históricas y sociales de sus estudiantes? Bueno, José, me preguntas qué estrategias prácticas te podría recomendar o podría recomendar a los educadores para incorporar un enfoque crítico en las metodologías. Bueno, te puedo recomendar varias estrategias como fomentar el diálogo. Aquí nosotros podemos crear espacios en el aula donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones y sus experiencias. A ellos les permitirá conectar su aprendizaje con la realidad. Otra estrategia sería incorporar temas relevantes, integrar temas de justicia social, derechos humanos y de historia local en el currículo, ayudando a los estudiantes a ver la relevancia de lo que están aprendiendo.
Otra estrategia básica es de pronto pues, promover proyectos comunitarios. La idea es involucrar a los estudiantes en proyectos que aborden problemas reales de sus comunidades, fomentando un sentido de responsabilidad y de acción y de trabajo cooperativo. Otra estrategia podría ser la formación continua para docentes. Aquí básicamente es asegurar que los educadores reciban la capacitación en pedagogías críticas y enfoques inclusivos para que puedan adaptar sus respectivas metodologías pues, a las necesidades que presenta cada uno de los estudiantes. Bueno, te puedo decir a manera de conclusión que estas estrategias no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también contribuyen, José, a formar ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad. Para concluir, debemos agregar que todos estos desarrollos históricos en la educación de Iberoamérica, especialmente en nuestro país Colombia, nos enseñan lecciones muy valiosas sobre las dinámicas actuales en la práctica escolar. Es fundamental entonces reflexionar sobre este legado y trabajar hacia una educación más inclusiva y crítica. Totalmente, Paola. Muchas gracias de verdad a todos nuestros invitados por compartir todas esas perspectivas, experiencias y también recomendaciones. Realmente ustedes nos motivan a pensar en cómo podemos hacer una diferencia en este ámbito educativo. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros en esta ocasión. Los esperamos en nuestro próximo episodio de este podcast, Reflexiones Educativas. Hasta la próxima, amigos.